¿Cuál es tu peor secreto familiar? Este secreto me incluye a mí también. En mi familia hay psicópatas ocultos, algunos lo resaltan más que otros y tengo un primo que es psicópata. Cuando bebe alcohol ataca a las personas que lo rodean, incluso los golpeas al punto de reventarles. Mi papá es un manipulador narcisista que ha dañado a toda nuestra familia y a nuestra madre. Ese hombre no tiene empatía por nadie, ni siquiera por su madre. Y yo soy un manipulador frío con pensamientos homicidas pero que he logrado controlar, pero lo sé. En cualquier momento puedo estallar en pedazos. También puedo ser un manipulador narcisista con los demás, y mi abuelo es el hombre despreciable que puede llegar a ser conocido, hasta el punto de poner a trabajar a sus hijas a temprana edad, sin ningún tipo de pago y si quería, las sacaba a la calle cuando él quería. Así que sí, mi familia está triplemente jodida. Podría seguir contando sobre cada miembro pero nunca terminaré. Mi tía abuela estaba haciendo el árbol genealógico en la década de 1960, antes de toda esta nueva tecnología que tenemos hoy. Eso no es realmente relevante para la historia, pero de todos modos, no retrocedió mucho cuando descubrió que el abuelo que nunca conoció había sido miembro de la pandilla de Jesse James y fue acusado de múltiples asesinatos y robos a mano armada. Al enterarse de estos hechos no quiso saber nada más sobre el pasado de su familia. Al parecer nunca fue capturado por las autoridades sino que simplemente desapareció. Mi padrastro abusó sexualmente de mí durante años. Este no es el secreto antes de que mi padrastro entrara en escena. Yo también mostraba signos de abuso sexual, estaba frotando las piernas de la gente y recibiendo gratificación sexual. Era joven y no sabía qué era eso. Solo sabía que se sentía bien. Otro miembro de la familia y yo hemos descartado a todos menos a sus padres y recientemente encontramos una foto de sus padres tocándome, pero no saben que la encontramos y ahora son tan mayores que no veo el sentido de decírselo a alguien más. Tenga en cuenta que tienen más de 80 años. Mi tatarabuelo emigró de China a Canadá a principios del siglo XX. Aquí conoció a su esposa, que era mitad china y mitad irlandesa. Su padre vino a trabajar en el ferrocarril. Tuvieron 3 hijos juntos y luego él desapareció. Nadie sabía dónde fue, porque o si había fallecido. Resulta que, cuando tenía 23 años y yo, él se fue a Estados Unidos y tuvo otra familia. Los 2 hijos de la tía solían dedicarse al negocio de la protección. Los pillaron y cumplieron graves condenas en la cárcel. Asistieron al funeral de su madre, cada uno esposado entre 2 policías. Uno muerto ahora, el otro vive en España. Mi tía abuela fue asesinada por su marido, otro tío era licorero y mi abuelo tenía una tía que murió y fue incinerada. Luego vivió en el armario de la infancia de mi padre durante 40 años hasta que la enterraron cuando resolvimos el patrimonio de mi abuelo. Mi tía asesinó a su marido, todavía hablo con su hijo. Ella misma perdió la vida cuando se dio cuenta de que la policía vendría a buscarla. Mi hermana fue violada y tuvo un bebé a causa de ello. Ella dio al niño en adopción, ni siquiera supe que esto había sucedido hasta 10 años después de que sucedió. Mi familia pensaba que yo era demasiado joven para saberlo en ese momento. Ahora todos lo sabemos, pero fue un secreto de familia durante mucho tiempo. Al menos un secreto para mí. Mi familia llegó a Estados Unidos desde Alemania a través de Nueva York. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, uno de los hermanos de mi abuelo regresó a Alemania y luchó con los nazis. Mi papá trató de ocultármelo y lo hizo durante décadas. Lo descubrí simplemente haciendo algunas búsquedas gratuitas en la red. La culpa familiar es real. Crecí en una familia promedio amorosa con mi hermana, al igual que mis 2 hermanos, al menos eso pensé. Ahora tengo 33 años y hace un par de años descubrí que soy el tercer hermano. Entonces mi hermana es mayor y yo soy la menor, así que tenía una hermana más. Pero cuando intento hablar de ella con mi madre, mi hermana o cualquier otra persona, me piden desesperadamente que no pregunte y detenga esta conversación. Así que todos en mi familia saben y no quieren hablar conmigo sobre mi tercera hermana desaparecida. No sé por qué, pero ahora me está volviendo loco. Lo que esconden, ¿por qué pueden hablar de ello entre ellos? Lo escuché un par de veces, pero no conmigo. Es culpa mía. ¿Qué le pasó a la hermana del medio? ¿Está muerta o simplemente desapareció?
Tantas preguntas y ninguna respuesta. Sé que mi papá me respondía sobre cualquier cosa. Éramos cercanos, pero desafortunadamente ahora está muerto. Espero descubrirlo de alguna manera algún día. Cuando mi abuelo, 75, falleció, mi hijo y yo fuimos a la casa de mi abuela, 73, para ayudarla a limpiar las cosas de mi abuelo. Llevaban 51 años casados. Mi hijo y yo comenzamos a limpiar su cajón de calcetines mientras mi abuela limpiaba su armario. En la parte inferior del cajón de los calcetines había una caja de condones de color ondulado, como un paquete de 20 o más. Mi hijo, 18, y yo nos miramos con cara de guatafo, y luego los recogimos y los metimos en la bolsa de basura rápidamente antes de que mi abuela los viera. Pensé que si él y mi abuela los estaban usando entonces no era asunto mío y no quería avergonzar a mi dulce abuela. Desafortunadamente, mi abuela hizo lo típico de una persona mayor, venir y mirar dentro de la bolsa de basura para asegurarse de que no estaba tirando nada importante. Metió la mano en la bolsa, sacó la caja de condones, los miró por un segundo y luego preguntó qué son estos. Luego empezó a leer el recuadro. Luego me preguntó para qué los necesitaría un hombre casado. Yo era un ciervo ante los faros. No sabía qué decir. Todo lo que pude hacer fue quitarle la caja de la mano y colocarlas nuevamente en la basura. Pensé que esta pesadilla había terminado. Luego me preguntó si quería llevármelos a casa. Rápidamente dije saber, luego ella me preguntó por qué no quería llevarlos a casa. Entonces ahora tuve que explicarle a mi abuela que mi esposa y yo no usábamos condones delante de mi hijo de 18 años. Me pidió que lo mantuviera en secreto y que no se lo dijera a nadie de la familia. Lo cual lo entiendo completamente, ella era bisabuela y merece vivir el resto de su vida en paz y con dignidad. Mi primo abusó sexualmente de su hermana. Pero luego murió en un accidente automovilístico mientras huía de la policía en Phoenix, Arizona, porque robó una gasolinera para conseguir dinero para ir a casa con su madre, a quien llamó unos días antes y le pidió dinero para volver a casa y ella dijo que no. Mi papá intentó matar a mi hermano en un par de ocasiones. Él era alcohólico y mi hermano era quien se hacía destacar para que él y solo él absorbiera los golpes y los abusos. Hoy está jodido, plagado de adicciones, hijos ilegítimos que cree que no conocemos, múltiples periodos en prisión, etc. Está mayoritariamente alejado de la familia, pero es mi hermano y no lo abandonaré. Mis 5 tías y mi madre fueron abusadas sexualmente regularmente por su tío cuando eran niñas. Esto resultó en que una de mis tías abusara sexualmente regularmente de mi tío, su hermano. Solo nos enteramos recientemente, 40 años después, cuando se emborrachó mucho una víspera de Año Nuevo. Mi madre tuvo una infancia muy dura y ahora, a su edad, vuelve a atormentarnos porque es una persona muy amargada y guarda rencor durante mucho tiempo. Su madre abusó de ella verbal y físicamente, mientras que sus otros hermanos fueron elogiados y les dieron todo lo que estaba en el testamento. Hicimos un estudio sobre ascendencia y descubrimos la razón por la que mi abuela despreciaba tanto a mi mamá. Mi madre fue fruto de un romance que tuvo mi abuelo con su gestor de inversiones. Uno de mis primos violó a su hija. Apenas lo conozco porque nunca estuve cerca de él, pero lo veía en las fiestas familiares de Navidad. Mi papá es funcionario penitenciario y terminó siendo quien lo llevó a prisión. Tengo unos primos jodidos. Cuando mi abuela falleció, mi familia estaba limpiando la casa y encontró su licencia de matrimonio con mi también fallecido abuelo. Decía matrimonios anteriores uno para mi abuelo. Los 6 párpados quedaron desconcertados, y se dirigieron a mi tío abuelo para contarle la historia. Mi abuelo fue marino mercante durante la Segunda Guerra Mundial, y se casó con una prostituta francesa que rápidamente lo abandonó, una vez que ella se convirtió en ciudadana y él nunca habló de ello. Está menos oscuro, ahora con las pruebas de ADN. No sabía quién era mi padre hasta que me hicieron una prueba de ADN, Ancestry. Era un hombre que engañaba a su mujer y ella a él. Ella se escapó dejando a los niños. Recorrió el Medio Oeste embarazando a mujeres, mientras intentaba cazarla. Mi madre fue una de ellas, las mujeres a las que dejó embarazada. Hay mucho más en la historia, no hace falta decir que sabemos que tiene al menos 25 hijos, y tal vez más. Era un predicador y no diré más o podrán descubrir quién era. Hace mucho que se fue.
Ahora tengo un montón de familiares en Facebook que nunca he conocido. Crecí con mi madre en el otro lado del país. Justo antes de que muriera mi tío abuelo Charlie, descubrí que la hija que él y tía Lida criaron fue secuestrada cuando era una niña pequeña. Solo tenía unos 10 años cuando todo esto salió a la luz. No estoy seguro de si fue una confesión en el lecho de muerte o si sus padres biológicos finalmente la encontraron. Bastante jodido. Nosotros, mamá, papá, yo y 7 hermanitas, crecimos hasta que yo tenía 10 años y asistí a una gran iglesia en Utah. Papá y otras 10 familias compraron un terreno en ese de donde construyeron casas y otros edificios para preparar alimentos, cazar, cultivar alimentos, enlatar, criar animales, etc. Iglesia. Papá comenzó una iglesia fundamental exclusiva con elementos de IFS, escuela en casa, niños en una habitación, niñas en otra, etc. Básicamente teníamos nuestra propia comunidad. Entre los 12 y los 15 años algunos de nosotros viajamos de estado en estado viviendo de donaciones de amor y quedándonos en casas de personas mientras papá predicaba. Me escapé a los 18 años pero fracasé terriblemente en la vida. 2 hermanas se escaparon y finalmente murieron, 2 todavía están atrincheradas en la iglesia, con una comencé a hablar, de las otras no sé nada. Papá está muerto, mamá tiene Alzheimer y está en un asilo de ancianos. Vivo en el Medio Oeste. Todos somos un desastre. Mis bisabuelos eran muy amigos de una pareja que ocupaba un lugar bastante alto en la mafia irlandesa. Porque la pareja y mis bisabuelos habían crecido en el mismo pueblo de Irlanda. Esa pareja tenía un hijo, pero estaban preocupados por su seguridad, así que hicieron que mis bisabuelos lo adoptaran en secreto cuando aún era un bebé. Nadie sabía de esto hasta que mi bisabuela se lo contó a mi tío abuelo y a mi abuela cuando estaba en su lecho de muerte. Mi tía mató a mi abuelo con una sobredosis de su propia morfina. Él era muy viejo y se estaba muriendo de cáncer, y ella fue su cuidadora al final. Yo había sido su cuidador durante años, vivía al lado de él, pero esa vieja perra lo convenció de mudarse con ella para no ser una carga para nadie más. El día antes de su muerte, ella y su esposo lo llevaron a hacer algunos recados por la ciudad. Evidentemente, cambiaron un montón de cosas legales para poder recibir su dinero cuando muriera. El día antes de su muerte, me pidió que fuera a verlo. Dijo que era importante y que no podía hablar por teléfono. Cuando llegué ahí, estaba tan drogado que no podía hablarme. Le rogué a mi tía que lo llevara al hospital. Ella prometió que lo haría. En cambio, lo llevó al banco y al despacho de su abogado. Hasta el día de hoy, no entiendo cómo el banco o el abogado permitieron cualquier cambio en sus asuntos, dado el estado en el que se encontraba. Pero a la policía no podría importarle menos. Mi tía simplemente les dijo que a menudo olvidaba que había tomado sus medicamentos y accidentalmente los volvía a tomar, así que debe ser así como sufrió una sobredosis. Nunca supe mucho sobre uno de mis tíos por parte de mi madre. Murió cuando yo era joven, así que solo lo vi unas cuantas veces, pero resulta que era una oveja negra por una buena razón. En una juerga alimentada por drogas en los años 90, secuestró un coche. Tampoco un coche cualquiera, un coche fúnebre. Un coche fúnebre con un cuerpo dentro. Aparentemente terminó rodándolo en una persecución a alta velocidad, y así, un cadáver se convirtió en 2. Solo me enteré de esto mucho más tarde en la vida. Mi abuelo fue víctima de abuso. Nunca supe que él también fue abusado por mi abuela. Solo escuché cómo mi mamá y sus hermanos eran maltratados y mi abuelo por vergüenza se lanzó a trabajar. Pero al hablar con él, admitió haber sido abusado horriblemente por mi abuela de tantas maneras que ni siquiera su propio hermano lo sabía. Afortunadamente, se divorció de ella hace años, pero me rompe el corazón saber que solo existo porque mi abuelo fue presionado para concebir a mi mamá a pesar de que nunca quiso tener más de un hijo. La abuela de mi marido fue asesinada en una habitación de hotel del Reino Unido a finales de los años 1940. El asesino era un conocido casual de Albert Pierrepoint, el famoso verdugo de la época. Pierrepoint fue el verdugo cuando su asesino fue enviado a la horca un año después. Mimil, la hija de la víctima, no quería que sus hijos conocieran el secreto familiar y hasta el día de hoy desconoce que conocemos todos los detalles. Nos enteramos por tías y primas lejanas, y hemos visto el certificado de nacimiento / defunción de su abuela.
La foto de la autopsia también se ha localizado en línea y es bastante gráfica. Nunca se habla de ello en presencia de Mimil. Mi madre y mi padre abusaron de mí desde muy joven hasta que me fui de casa. No sé si se conocían o no, de todos modos actuaron como si no lo supieran. Papá siempre me recordaba que tenía que ocultárselo a mamá y ella siempre me recordaba que tenía que ocultárselo a papá. Estoy bastante seguro de que toda la familia lo sabe. Nunca dejan que mis padres estén solos con sus hijos y hay comentarios, miradas y demás incluso hoy en día que hace que parezca que todo el mundo lo sabe. Así que sí, soy el peor y oscuro secreto de mi familia. Mi prima fue a un bar y 2 mexicanos la golpearon y le dispararon en la cabeza, le destrozaron el cuerpo y la arrojaron al fuego. Ambos fueron decapitados, un avance rápido hasta que cumplieron cadena perpetua. Ambos fueron asesinados en un año. Mi hermana me dijo que vio una rata en su sótano y quiso prenderle fuego a su casa. Me dijo que la caldera de su casa tenía 30 años y que se aseguraría de conseguir una nueva de la compañía de seguros. Creo que lo de la rata era mentira. Su exmarido rehizo su casa exactamente como ella la quería cuando se casaron, pero claro, ella ya no la quería así porque le recordaba a su ex. Unos 2 meses después, su casa estaba en llamas. Obtuvo el dinero de la compañía de seguros. Hizo rehacer toda su casa, incluida una nueva caldera. Ahora lo alquila y gana mucho dinero porque básicamente es todo nuevo. Me pone enfermo cuando la gente dice cosas buenas de ella. Ella es una persona horrible. Podría escribir un libro sobre lo malvada que es. Mi padre engañó a mi madre con su mejor amiga de la infancia. Ella era como 20 años menor que papá, y se había estado quedando en mi casa porque no encontraba trabajo en su ciudad. Así que mamá la dejó venir a nuestra casa, la cuidó y ella le pagó follándose a mi papá. Cuando mi abuela se suicidó, mi abuelo, el padre de papá, estaba solo y necesitaba que alguien lo cuidara, así que la niña aceptó ese trabajo. Después de enterarse de la aventura, mi mamá rompió con mi papá y aquí está el secreto. La niña se casó con mi abuelo para que ella y mi papá pudieran quedarse con su dinero cuando él muriera. Respondedor.